noches, bienvenidos al podcast Sin Libertad la Vida Nada Vale. Yo soy Diego Trinidad y esta noche vamos a hablar de política. Vamos a hablar al principio de la guerra en Irán y un par de asuntos que han estado pasando aquí en Estados Unidos. Y después vamos a hablar de Cuba, que como yo anuncié hace varios días, quería decirles lo que hubo detrás del revuelo que se formó el fin de semana pasado por un artículo que salió en USA Today sobre Irán, la guerra ya en el 10º día. Han destruido más de 5.000 objetivos militares, han hundido más de 60 barcos de Irán, incluyendo 2 barcos grandes de guerra, uno bastante nuevo, el Océano Índico, hace unos días. Todo lo que se mueve en Irán por aire, mar y tierra desaparece casi que instantáneamente. Y esa es una de las razones por las que no ha podido haber una reacción popular como sucedió hace un par de meses o el año pasado, cuando masacraron, según algunos reportes, más de 30.000 iraníes indefensos en las calles. Ellos lo han hecho varias veces, es un pueblo valiente, sin armas, se han jugado la vida y es casi seguro que lo harán ahora otra vez, pero simplemente no pueden porque las bombas siguen lloviendo. Estados Unidos prácticamente ha destruido toda la Fuerza Aérea de Irán, incluyendo quizás el 90% de los cohetes, y lo mismo con los drones. Se han dedicado a destruir los lanzadores de cohetes y las fábricas de drones. Se les está acabando todo. Ya le han destruido 2 niveles de liderazgo. Hace unos días nombraron al hijo del el último líder supremo, Ali Khamenei, que se llama Muqtada Khamenei. Es un tipo que debe tener sus 50 y tantos años, pero es un hombre que ni siquiera su padre lo quiso de sucesor, había nombrado a otro que también lo mataron. Según algunos reportes, porque el tipo no ha salido al público, inclusive ayer se suponía que él tomara posesión del cargo y no se presentó. Hay algún reporte que fue herido en el ataque que mató al padre. Pero el país está descabezado. Y a pesar de todas las pérdidas, siguen lanzando cohetes, sobre todo contra Israel y contra algunas de las bases de Estados Unidos. Han matado ya a 7 soldados americanos. Israel tiene un problema adicional porque el grupo de Hezbollah del sur del Líbano se ha unido. Parece que en el pataleo final ya saben que el régimen de Irán va a desaparecer, se van a quedar sin financiamiento y sin nadie que los ayude y que les provea equipo militar. Ya ellos se habían tranquilizado desde el año pasado porque Israel acabó con los líderes, los mató a casi todos. Pero ahora han revivido Israel hace 3 o 4 días que está bombardeando el sur del Líbano y hasta han entrado algunas tropas de Israel ahí. Así que eso puede ser que se demore unos días más porque Israel sí es verdad que está dispuesto a acabar con ese cáncer de una vez por todas. Sin la ayuda de Irán, Hezbollah no puede sobrevivir, pero por otro lado prácticamente controlan el país de Líbano. Así que ahí no se sabe lo que va a pasar y eso puede ser que dure más. La intervención de Estados Unidos en Irán, el presidente anunció que iba a durar posiblemente 4 semanas cuando empezó. Yo dudo que llegue quizás ni a la mitad. Yo no veo como Irán puede seguir aguantando lo que está pasando. Ha habido reportes de que están considerando usar a tropas de los kurdos. Hay como 50 millones de kurdos en esa área, la mayor parte en el sur de Turquía y en el norte de Irán, pero también en partes de Siria y partes de Irak. Son guerreros fieros, le tienen un odio a los iraníes tremendo, pero el problema de la entrada de los kurdos a la guerra por tierra es que necesitan apoyo aéreo y mientras Estados Unidos
no complete las misiones en Irán, eso no va a existir. Así que es posible, pero a pesar de que hubo reportes la semana pasada que del Israel Post, el periódico más importante de el Jerusalem Post, perdón, aparentemente no es verdad, no se ha confirmado. El problema, o otro problema adicional de la entrada de los kurdos es que llevan desde la Primera Guerra Mundial tratando de hacer una nación, hay más de 50 millones, y tranquilamente tienen, es una, es una raza homogénea, a pesar de que están regados por 4 países por lo menos. Y si tienen un papel importante en el fin del régimen de Irán, pues es posible que van a exigir esta vez que se les dé su propia nación, y eso implica quitarle sobre todo un pedazo del sur de Turquía, que es bien problemático. Los turcos llevan 50 años tratando de exterminar a los kurdos y no pueden. Pero bueno, esa es una situación que Estados Unidos no se va a meter en Irán a nada. Pueden olvidarse de eso. Pero de todas maneras hay una serie de presiones políticas ya. Hoy, en mi opinión, el presidente Trump cometió el error de anunciar que va a usar parte de la reserva estratégica de petróleo, que el previo presidente prácticamente que acabó con ella. Y después, al principio del año pasado, cuando Trump trató de empezar a comprar petróleo otra vez, cuando el petróleo estaba a $20 y tantos por barril, los demócratas lo bloquearon y se ha ido repleneciendo, pero eso para mí es un error. Eso no va a tener absolutamente ningún efecto en el precio del petróleo y mucho menos en el de la gasolina. Pero las elecciones están a 9 meses y hay que hacer algo. No van de ninguna manera a permitir que el precio de la gasolina, que es lo que más siente la gente en el bolsillo, se convierta en un tema político que afecte que vayan a perder el control de la Cámara los republicanos. Así que está tratando de hacer algo. En mi opinión, el precio del petróleo se va a estabilizar en este momento. Hay problemas con el tráfico de los tanqueros por el estrecho de Hormuz. Ayer le hundieron a 15 embarcaciones pequeñas de Irán que estaban poniendo bombas en el agua para evitar el tráfico. Eso se eliminó. Se ha hablado de usar la Marina de Guerra de Estados Unidos para proteger a los tanqueros con un convoy. Hoy anunciaron que no lo van a hacer, pero eso es cuestión del presidente. Si el presidente lo ordena mañana, pues se acaba. De todas maneras, el tráfico por el estrecho de Hormuz se va a restablecer. Estados Unidos tiene petróleo de sobra para suplir al mundo entero si tiene que hacerlo. Está entrando en juego el petróleo de Venezuela también. Y yo no veo como la guerra en Irán se puede extender mucho más tiempo, porque Irán no tiene eh, los medios para aguantarlo. Por otro lado, con los regímenes totalitarios fanáticos estos, son problemáticos porque pelean hasta el final, pelean hasta la muerte. Se puede recordar el final de la Segunda Guerra Mundial con Japón, con los pilotos kamikaze que se lanzaban los aviones a la muerte contra los barcos de guerra americanos porque ya no tenían con qué pelear, y hicieron bastante daño, suicida, pero lo hicieron. Después de las 2 bombas atómicas que le tiraron arriba de Japón, los militares rehusaban rendirse. Tuvo el emperador Hirohito que intervenir. El emperador de Japón se consideraba un ser divino en el año 45 para los japoneses, pero en Irán no hay Hirohito, y todos los ayatolas todos los líderes fanáticos religiosos islámicos, el pueblo lo que los odia hasta la muerte. Así que, pero mientras ellos estén dispuestos a seguir peleando, no va a ser fácil acabar con ellos, porque para eso se necesitan tropas en el terreno, y Estados Unidos no las va a poner, Israel mucho menos. Pero eso poco a poco se va a ir resolviendo y el precio del petróleo se va a ir estabilizando. Antes de ayer, los especuladores eh, lograron que el precio del petróleo subiera a $120 por barril, y de un día para el otro perdieron $40 todos los que invirtieron dinero pensando que iba a seguir subiendo. Duró mucho, pero yo me alegro porque los especuladores son el cáncer de la sociedad. Pero en este momento es un problema el precio del
en la subida del precio del petróleo y las presiones políticas que hay, que si la guerra va a ser otra vez una guerra para siempre, en fin, pura política, pero de ninguna manera el presidente va a permitir que eso se convierta en un tema que afecte al partido. Así que eso yo dudo mucho que dure un par de semanas, quizás más, pero bueno. Aquí quiero comentar de una situación aquí en Estados Unidos. El presidente ha dicho que no va a firmar ni una sola ley hasta que no se apruebe la ley que le han puesto SAVE Act, la ley de salvar al país, que quiere decir que los votantes tienen que producir una prueba de ciudadanía para inscribirse para votar y después cuando van a votar tienen que presentar una identificación con foto. Hay dos cosas adicionales que pueden terminar con el dominio del Partido Demócrata en varios estados. La ley prohíbe el voto por correo, que es donde más fraude se comete y fue como se robaron la elección del 2020. Aquí en la Florida, afortunadamente, y gracias a Dios, eso se terminó. Fue de los problemas que hubieron en el 2000 y aquí en la Florida, pues hay que presentar la identificación con foto. Pero yo esto lo he mencionado aquí ya, pero para que lo sepan. Desde que hace varios años se pasó una ley nacional para que se permitiera a la gente inscribirse para votar en las oficinas de los departamentos de licencias de manejar, ahí no le piden prueba de ciudadanía a nadie. Yo mismo me inscribí para votar ahí porque se me había vencido hace varios años en una de las estaciones y a mí no me pidieron absolutamente ninguna prueba de ciudadanía. Así que si eso lo hacen aquí en el estado de la Florida, lo siguen haciendo en muchos estados. En fin, el problema es que por las reglas, ya la Cámara pasó la ley, la aprobó, tiene que ir al Senado ahora. Pero en el Senado necesitan, por reglas del Senado, eso no está en la Constitución, ni hay leyes ni nada, eso son reglas internas del Senado. Necesitan 60 votos para llevar una votación un proyecto de ley a votación. Y por supuesto los demócratas no van a permitirlo. Entonces la única forma de hacer eso es terminar con lo que se llama filibuster, que es la regla esa de los 60 votos. Pero es posible que los republicanos ni siquiera tengan los votos necesarios para sobrepasar ese reglamento y no se sabe lo que va a pasar. Es un impasse político. Hay hasta un 90% de aprobación según las encuestas y de todos los votantes más del 80%, pero los líderes del Partido Demócrata simplemente se niegan porque ellos saben bien que eso le va a costar millones de votos. Cuando hayan que presentar pruebas de identidad, hay 5, 6, hasta 10, quizás 10 millones de votantes que se han inscrito ilegalmente porque no son ciudadanos y ellos lo saben, por eso están opuestos a la ley. Lo que va a pasar ahí, ya lo veremos en los próximos días, pero si esa ley se pasa, va a traer cambios radicales. Y si no se pasa, pues va a traer problemas también políticos porque el presidente se ha puesto en una posición que quiere obligar al partido. Pero desgraciadamente hay 3, 4 senadores en el Partido Republicano, especialmente, que es como si no fueran republicanos. Y yo no sé lo que va a pasar. Pero bueno, esa es la situación. Así que vamos a ir ahora al tema que yo ya anuncié hace días que íbamos a hablar hoy de la situación de Cuba. El fin de semana pasado hubo un artículo que salió. Yo tengo un amigo mío, mi amigo más antiguo, me llamó, me vive en Hialeah, desde el sábado por la mañana temprano para preguntarme si yo había visto el artículo que había salido en USA Today, el periódico. Yo le dije que no lo había leído. Yo no leo ese periódico. Él me dijo básicamente lo que decía el artículo y yo le dije que se olvidara de eso, que todo eso era mentira. Básicamente lo que decía el artículo es que se había negociado un arreglo entre Cuba y Estados Unidos por el cual todo se iba a quedar igual, no iba a pasar nada. Entonces, pues, los cubanos aquí en la orilla de Miami se alborotaron todo, empezaron a decir que era una traición, empezaron a decir que Marco Rubio era un traidor, que le empezaron a decir el cambio fraude
todo mentira, salieron videos de liderzuelos aquí políticos diciendo mentiras, en fin. Entonces yo les quiero decir quién estaba detrás de ese artículo. ¿Okay? Entonces ese artículo lo financió un grupo que se formó hace varios años y que uno de los fundadores fue Carlos Saladriga, que llevaba varios años metido bajo una piedra, no se sabía nada de él, pero que ahora ha renacido otra vez. Y ellos son el que se llama Cuba Story Group. Saladriga es uno de los que está atrás. Los Fanjul están ahí. Un empresario cubano que se llama Mike Fernández está ahí. Hay varios otros, no solo aquí en Miami, en varios otros lugares. Es un grupo grande de millonarios. Esa gente, aunque ellos dicen que ellos tienen las mejores intenciones, que ellos lo que quieren es una Cuba libre y democrática y que haya un Estado de Derecho y que haya un mercado libre, todo eso yo le puedo decir a usted que es mentira. Yo conozco a Saladriga, no soy amigo de él, porque desde que él empezó con sus planes hace más de 10 años, pues yo siempre me opuse a él. En dos ocasiones a él lo invitaron a un almuerzo que lo presidía el doctor Virgilio Beato, al cual yo fui todos los meses por 15 años. Y pues yo respetuosamente oí la presentación que él hizo. Y cuando él terminó, yo fui uno de los primeros que dije, bueno, yo no tengo objeción a lo que usted ha dicho aquí. Uno de los que asistía a ese grupo teníamos bastante pugna y yo muchas veces lo acusé de ser agente del régimen cubano y yo le decía, bueno, ¿cuándo te vas a registrar? Porque tú eres un agente. Bueno, en fin, cuando se acabó la presentación y yo dije eso, pues se puso de lo más contento y le dije, sí, pero espera, un momento. Yo estoy de acuerdo con lo que usted ha propuesto, con lo que dijo principalmente lo que ellos estaban apoyando de empezar a entrenar a futuros empresarios para una sociedad civil en Cuba, sobre todo en cuestiones educacionales. Yo sé de hecho que cuando Saladrigas trató de ir a Cuba varias veces, que quizás fue una o dos veces, cuando él trató de hablar con el ministro de Educación, le cerraron la puerta en las narices y le dijeron que no tenían nada que hablar con él. O sea que todo eso fue un fracaso. Pero sí patrocinaron, formaron cursos en la Universidad de La Habana de negocios, en fin. Lo que pasa es que yo le dije a él después, que le dije que no tenía objeción con lo que estaban haciendo, le dije, pero el problema es el siguiente, todo esto que usted está haciendo le da entradas, le trae dinero al régimen castrista. Y él, por supuesto, tuvo que admitir que sí, porque es verdad. Entonces, pues, ahora está renaciendo otra vez. Hoy salió precisamente a decir que él quiere hacer de una futura Cuba un Singapur, que él no quiere que Cuba se convierta en otra República Dominicana, que viva del turismo. Y en fin, anunció un plan ahí estrambólico que va a tomar como 10 años. Y para la reconstrucción, a Cuba no se puede reconstruir. Cuba hay que construir una nueva república, hay que empezar de la nada, porque ahí no hay nada que se pueda reconstruir. Y eso en lo que se refiere a la construcción de la infraestructura física. Eso no se demora 5 años, ni mucho menos 10, eso se puede hacer un par de años. Si hay un Estado de Derecho y si hay respeto a la ley y si las inversiones están protegidas. De lo contrario, que se olviden. Hoy estaba hablando yo precisamente con un amigo mío que decía que estaban negociando, el régimen cubano estaba negociando con algunos del grupo, específicamente con el Fondo Internacional de la Moneda, con el Grupo de Roma, al cual Cuba le debe multibillones de dólares, como le debe a todo el mundo, nunca le ha pagado, pero el caso de Cuba es como el caso de los muñequitos de Peanuts, del personaje de Charlie Brown, que todos los años cuando empieza la temporada de fútbol, la amiga de él, la muchacha Lucy, le pone una pelota de fútbol para que él venga y la patee. Y cuando ya está llegando la bola, le quita la bola y el tipo se vuela por el aire. Todos los años es lo mismo y todos los años lo hace. Y con Cuba es igual.
le siguen, Cuba no le ha pagado a nadie a través de todos los años, los multimillones de dólares que ha invertido ahí. Nadie que ha invertido ahí, para que usted lo sepa muy bien, que todavía está a tantas horas, mucha gente aquí no sabe eso. Cuba no le ha vendido ni una pulgada de terreno a nadie, a ninguna compañía. Todas las compañías que han invertido en Cuba a través de los años, lo que han tenido es arrendamiento a largo plazo en sociedad con el régimen cubano y con varias de las empresas mixtas que ellos han hecho, siempre Cuba con más del 50% de las acciones. Y aún así les han robado dinero a muchas de las empresas. En fin, yo lo que quería es que quisieran que detrás de eso y detrás de todo lo que va a seguir hablando, porque van a seguir, a pesar de todas las veces que yo he advertido, aquí, señoras y señores, nadie sabe absolutamente nada de lo que está pasando. Ahora bien, dentro de eso, Marco Rubio es el arquitecto de lo que va a pasar. Y lo que va a pasar ya está decidido y ya está planeado. Y aquí no hay ninguna razón para pensar, basado en lo que pasó ya en Venezuela y basado en lo que está pasando ahora en Irán, no hay ninguna razón para pensar que lo que va a suceder en Cuba ya no está bien planeado. Es cuestión de cuándo se va a ejecutar y cómo. La situación en Cuba, como yo he dicho varias veces, como he escrito varias veces, no es similar a la situación que hay en Venezuela cuando la administración de Estados Unidos se pudo poner de acuerdo con la vicepresidenta de Venezuela y su hermano, que es el presidente de la Asamblea Popular, y todos los demás del régimen chavista que siguen igual, pero con una diferencia. Están acatando las órdenes de la administración de Estados Unidos. El jefe militar del Comando Sur se pasó varios días en Venezuela. Ahí hay relativa tranquilidad, la gente hasta está saliendo a la calle a protestar otra vez. Han liberado a varios presos políticos, quizás no a todos, pero la gente que ha estado protestando no los han molestado, no han prendido, ni les han dado golpes. O sea que hay una situación de estabilidad que es lo que buscaba Estados Unidos. Para que ustedes lo sepan, estemos bien claros en esto. Lo que va a pasar en Cuba va a ser algo similar. ¿Ok? En mi opinión, yo soy igual que todos los demás, yo no tengo ninguna información, esto todo está basado en mi experiencia y en mis conocimientos de 50 años estudiando toda esta situación. Pero ya hay un plan por el cual se puede reñir, no hay que inventar nada ni hay que buscar nada. El plan es la ley Helms-Burton. Todo lo que está en la ley Helms-Burton es lo que sencillamente pueden hacer si lo implementan. Si tienen a alguien dentro de Cuba con quien puedan negociar, ese alguien no va a ser de los Castro. Entiendan bien esto. No hay manera en el mundo que Raúl Castro se va a quedar en Cuba, pase lo que pase allí. Olvídense de eso. Yo no sé lo que va a pasar, pero nada que pase va a incluir que ellos se mantengan, se queden allí. El poder lo tienen que dejar, pero estando Raúl Castro en Cuba, no van a dejar el poder, no lo pueden dejar. Entonces yo no sé cómo lo van a hacer, pero lo que van a hacer no implica de inmediato ningún tipo de liberación de Cuba ni nada de eso. Va a ser una situación parecida a la que está en Venezuela, donde se va a crear un tiempo de transición de poco a poco, pues se cumplen, repito, las condiciones de la ley Alberto, que son básicamente liberar a los presos políticos, permitir partidos políticos para elecciones futuras, y por supuesto terminar la represión. Hay una serie de medidas que están dentro de la ley que si Cuba las cumple, entonces el gobierno de Estados Unidos, desde que se pasó la ley, tenía la posibilidad de empezar a mandar ayuda económica a Cuba y pues quitar el embargo económico, etcétera. Eso se puede hacer si el régimen, si encuentran a alguien en Cuba que lo permita. Pero hay posibilidades. En Cuba hace unos días inclusive pasaron un decreto donde se permite la inversión extranjera, pero con mucho más libertad, con mucho más posibilidades. Porque ellos saben bien que de eso depende todo, aún sin llegar a ningún arreglo todavía. Y algo muy curioso
que un amigo me mandó hoy. Hay hay unas organizaciones de apuestas. Esto existe hace muchos años, sobre todo en Londres, pero también en Las Vegas, hace mucho tiempo que las hay, donde se hacen apuestas sobre las elecciones. Bueno, ahora han creado una para lo que va a pasar en el futuro de Cuba. Entonces, ya hay 1,5 billones de dólares apostados. Un 29% de las apuestas están a favor de que en Cuba va a haber un cambio de régimen durante este año del 2026. Pero hay otros porcentajes. Por ejemplo, hay entre un 40 y un 60% que el presidente nominal de Cuba, Díaz-Canel, va a salir del poder. Y hay un 44% de probabilidades de que va a haber un conflicto militar entre Cuba y Estados Unidos. Es una curiosidad, pero déjenme decirle que en lo que se refiere a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, esos lugares de apuesta han tenido más probabilidades, o sea, lo que han anunciado en lo que se refiere a probabilidades de quién iba a ser el ganador y el perdedor, han sido más certeras que las encuestas políticas hace varios años, hace varios ciclos electorales. O sea que es algo que se le puede prestar atención. Pero no les quepa duda a nadie de que hay negociaciones, pero nadie sabe, todos los expertos de aquí, todos los genios de aquí, todos los que están diciendo que el cambio, fraude, que va a haber una traición, ninguna de esa gente sabe absolutamente nada de lo que está pasando y ninguno de ellos va a contar para nada, porque el exilio de Miami no va a contar absolutamente para nada de lo que ya se ha planeado y de lo que se va a hacer. El régimen de Cuba va a contar en el sentido que necesitan que haya alguien ahí. Por ejemplo, a cada rato están protestando porque se han reportado conversaciones con alguno de los, con el hijo de Raúl Castro, con el nieto de Raúl Castro. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a negociar con los tiranos? Bueno, y entonces, como ya yo he dicho en este programa, ¿con quién van a negociar? En Cuba hay un régimen de hace 67 años. Pues con ese régimen, con alguien del régimen, tienen que negociar para ver qué se puede lograr. Pero algo va a pasar, no hay que estar seguro, y ninguno de estos sabios lo va a saber. O sea que todo lo que están diciendo, todo lo que están escribiendo, todo es mentira. Ninguno de ellos sabe absolutamente nada de lo que está pasando. Y repito, basado en la historia reciente, en lo que ha hecho esta administración en Venezuela y lo que está haciendo ahora en Irán, no hay ningún motivo ni razón para pensar que en Cuba va a pasar una cosa diferente. Y lo que pase no va a incluir al régimen castrista garantizado. No puede ser. Así que se pueden olvidar de eso. Así que básicamente eso es lo que yo le quería decir. Busquen lo que yo les he dicho de Cuba Study Group. Eso está en internet. Ustedes lo buscan ahí. Van a ver a todos los miembros, incluyendo a Saladría, incluyendo a Mike Fernández, que son los tres que yo conozco. De los Fanjul está un Andrés Fanjul. Yo conozco a los hermanos mayores, a Pepe Fanjul y a Alfie Fanjul. A Alfie, sobre todo, lo conozco personalmente. No que soy amigo remotamente, aunque mi padre sí era amigo de ellos. Yo con los Fanjul, sobre todo después de lo que hicieron cuando el presidente Obama restableció relaciones diplomáticas que fueron en Cuba y que se abrazaron con líderes comunistas ahí, hasta llorando. Yo no. O sea, yo ni con los Fanjul ni con Saladrillas, yo estoy de acuerdo en lo más mínimo. Tampoco, por cierto, estaba de acuerdo con quien fue mi gran amigo, Carlos Alberto Montaner. Fuimos muy amigos por muchos años. Pero en lo que se refiere al futuro de Cuba, tuvimos serios desacuerdos y es más, decidimos dejar el tema porque yo una vez le dije, mira, yo prefiero conservar tu amistad. Lo que tú piensas que va a pasar en Cuba, casi seguro que es lo que va a pasar, pero eso no es lo que yo quiero para Cuba. Entonces, como yo no estoy de acuerdo contigo, vamos a dejar el futuro de Cuba a un lado, de todas maneras, ninguno de nosotros no sabemos lo que va a pasar. Y eso es lo que está pasando aquí.
no crean nada de lo que están diciendo esta gente. Han grabado hasta videos, en fin, gente conocida de aquí que ninguno sirve para nada. Lo único que han hecho durante 67 años es hablar. Nadie ha hecho nada, nada de los que están aquí ha hecho nada. Lo que hicieron en Cuba, ya casi todos han muerto. Los que pelearon en el Escambray, los que estuvieron en el clandestinaje durante los años 60, pero eso desgraciadamente se acabó y la resistencia del pueblo de Cuba, pues ya sabemos todo lo que es. Pero de que va a haber un cambio, lo va a haber, en mi opinión, el cambio va a venir para antes del verano, y pues todos los que pueden, en lo que sea, irse preparando, pues ¿por qué no lo van a ir haciendo? Esto puede sencillamente ser algo que nos agarre de sorpresa a todos, como cuando Batista se fue de Cuba el 31 de diciembre del 58. Lo que pasa es que la diferencia es que en Cuba no hay nadie que se encargue del gobierno si eso pasara, pero tranquilamente puede pasar de un día para el otro. Así que con esto nos vamos a despedir. Recuerden que la semana que viene vamos a seguir la segunda parte de la Constitución americana, y yo espero y confío que podamos hacer el programa, porque yo tengo una pequeña cirugía menor el lunes, y pues como quiera que sea es con anestesia, y yo espero y confío que me sienta perfectamente bien el lunes y podamos hacer el programa el martes, como de costumbre, a las 8 de la noche en Rumble y en YouTube. Sin libertad la vida nada vale. Les doy las gracias por su atención y por estar con nosotros. Les pido que sigan hablando del programa a todos sus amigos y familiares para que más y más personas lo sigan viendo. Y con esto me despido de ustedes hasta el próximo martes. A ver si tenemos mejores noticias la semana que viene. Buenas noches.